No se deja armar. Okay. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente, dando continuidad al curso Croco. Este es el segundo día. Vengo a presentarles el tema de paralelización, estabilidad y periodo transiente. Comenzar de forma básica, ¿qué es la paralelización en Croco? Y no necesariamente en Croco, sino en general en cualquier otro modelo. Existen dos tipos, y esto lo vamos a ver, pero poniéndonos un poco en contexto, el día de ayer casi todos hemos conseguido de forma satisfactoria lanzar nuestra primera simulación. Hemos simulado un mes. Algunos lo han conseguido directamente con ese entorno computacional llamado el Leaf Croco. Otros, bueno, Yulei y Andrés han mostrado cómo esto se puede hacer directamente en el servidor o en un sistema cluster. Pero este ejercicio que hemos hecho ayer, que de hecho, si me permites, Andrés, representa este cubo, que es el clásico ejemplo de Benguela. ¿Ustedes recuerdan cuál es la resolución horizontal del ejercicio que estuvieron haciendo ayer? Como 30 kilómetros, ¿cierto? Un tercio de grado, puede ser 36 kilómetros, 30 kilómetros, está bien. Aún es una grilla considerada gruesa. Recuerden que eran como 41 puntos, de hecho es esta misma, 41 puntos por 42 puntos, y hemos lanzado solamente un mes y solo 32 niveles verticales. Por lo tanto, este no es un experimento computacionalmente costoso. De hecho, como habrán visto, tomó segundos, ¿no es cierto? El problema de la paralelización, el problema va a radicar por la tarde, cuando todos hagan el cambio de dominio, es decir, ya no quieren simular Benguela, sino tal vez otra región del océano, o para un proyecto personal no les sirve resolver procesos a 30 kilómetros, quizá quieren ir a 4, 3, 2 o 1 kilómetro, y no necesariamente 32 niveles verticales, sino 50, 100. La malla se va a volver tan grande que va a aparecer un problema que no tiene nada que ver con la física, no tiene nada que ver con el modelo, es un problema netamente técnico en el cual el tiempo de simulación va a ser exageradamente alto y su experimento va a ser técnicamente inviable, pero no por culpa de condiciones de frontera ni que ustedes hayan hecho algo mal. El modo en el cual se ha estado simulando ayer en el Leaf Croco, quienes consiguieron hacerlo, probablemente hayan utilizado solamente un núcleo. Pero cuando van a cambiar el dominio, van a necesitar muchísimos otros cálculos. Sobre todo Andrés ha mostrado ahora por la mañana que el modelo Croco se puede acoplar con diferentes tipos de modelos biogeoquímicos que varían en su nivel de complejidad, y eso adiciona muchos trazadores, lo vuelve mucho más pesado, el cómputo va a ser mucho más pesado. Por lo tanto, surge un problema técnico, que un solo procesador tardaría, de hecho, demasiado tiempo. La solución a esto es relativamente simple. No usar uno, sino muchos. Utilizar todo el recurso computacional de tu ambiente para que haga el mismo trabajo, al simultáneo. Entonces, se divide el trabajo entre muchos procesadores, llámese cores, que son núcleos o nodos, ¿verdad? Podemos entender un nodo, por ejemplo, una laptop representaría un nodo con sus propias características. Entonces, en ese contexto deben saber que en el modelo Croco, bueno, y en general existen dos tipos de paralelización, uno de ellos llamado de OpenMP o por sus siglas OMP. Y de hecho, ayer, si han prestado atención, Yulei, cuando estaba lanzando la simulación en el servidor, utilizó la paralelización OpenOMP. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia básica entre ellos? El tipo de paralelización de OMP lo que hace, bueno, se basa en una paralelización de memoria compartida. Esto quiere decir que varios núcleos, por ejemplo, Sofía, ¿cierto? ¿Sabes cuántos núcleos tiene tu computadora? No. ¿Es una i7 tal vez? Sí.
i5. Bueno, quizá pueda tener 6 núcleos o 4, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio en vivo de cómo decirle al modelo que no use solamente un núcleo, sino todo el poder computacional de tu laptop, ¿ok? Y se dice compartido porque esos núcleos hacen parte de una sola CPU. Vamos a modificar uno de los archivos que hemos visto, que es el param y el cppdefs, y específicamente en ese archivo llamado param, lo que vamos a hacer es decirle en cómo queremos subdividir nuestra grilla. En este caso, el ejemplo es un nodo, por ejemplo, una laptop que tenga 8 cores, no sé cuántos tengan cada uno, pero el Leaf Croco creo que está configurado para 4 cores. Y en este específico ejemplo hemos subdividido el dominio en 2 columnas y 4 filas. La repartición del dominio puede variar. Criterios existen. Y el otro modo llamado de MPI no se basa en una memoria compartida, sino en una memoria distribuida. Es decir, es como que si yo cogiera las laptops de ustedes tres, las junto, hago un agrupamiento, un clúster, agarro otra máquina que haga de cabeza, que pueda comunicarse con sus laptops, cada uno con sus propias características, con sus propios núcleos, y los pongo a trabajar todos juntos en un solo problema. ¿Okay? Por eso está distribuida. Entonces, ese es típico de sistemas de clase o del servidor que ayer mostraron en la simulación. Nuevamente, el trabajo se reparte en el caso de OMP y el dominio se reparte en el caso de MPI. Mencionar que pueden elegir o la paralelización OMP o la paralelización MPI. No estoy seguro si en este punto se puede usar un híbrido, no sé, creo que no. Ok, pero tendrían que elegir. Entonces, aquí les traigo un ejemplo ilustrativo. De hecho, esta es una fotografía real del clúster que tenemos en el laboratorio de modelaje oceanográfico y ecosistémico del IMARPE. Es un clúster, es como si hubiéramos apilado varias laptops, ¿ok? Que tiene 128 GB de RAM, más de 1500 terabytes, 12 nodos, lo cual hace en conjunto 288 núcleos en total. Esta figura que muestro es como un análisis de sensibilidad que se le hizo recientemente, elaborado por el investigador Jorge Ramos, que es el cuidador del clúster. Básicamente lo que muestra es el tiempo de ejecución de un día. O sea, se ha simulado un día. Ayer hicieron un mes. Pero es un día no en Benguela, sino en una región mucho más grande que es Perú, a una resolución mucho más alta y acoplado con el modelo Pisques, con el modelo que acaba de Andrés mostrar. Para simular un día, bueno, el tiempo de ejecución se muestra en el eje vertical y el número de núcleos que se utilizaron en el eje horizontal. Básicamente es un estudio de sensibilidad en el cual modificamos cuántos núcleos se usan y le damos diferentes particiones. Las particiones es esa redistribución del dominio para que cada núcleo haga su chamba, ¿no? Entonces, si notan algo curioso es que mientras más núcleos usamos, más tiempo tarda, ¿verdad? Parece contraintuitivo y de hecho lo es. Pero ya voy ahí. Fíjense que parece una recta, pero la verdad hay un mínimo absoluto. Y ese mínimo es como la combinación ganadora, es usar 12 núcleos, o sea, no 288, y redistribuir ese dominio para este experimento en 3 columnas y 4 filas. Le tomó un día simular 6 minutos, por lo tanto, un mes serán 3 horas. ¿Y por qué parece contraintuitivo usar más poder si me demora más, cierto? Bueno, ahí entran a tallar otros conceptos, como por ejemplo, o sea, si bien es cierto, este es un clúster, es uno bueno, pero tiene 10 años. Jovencito no es. Y un año, hablando de tecnología, es muchísimo. Aparte, en el IMARPE, desde que nació, se le ha puesto a trabajar y casi nunca para. Entonces, pasa el tiempo, si bien es cierto, sí se le da mantenimiento, pero no solamente es el software, sino también el hardware, que muchas veces, bueno, es costoso.
el hecho de que el clúster tenga que estar en un ambiente refrigerado, cuidar las conexiones eléctricas, el cable, todo tiene que ver y afecta, de hecho, el rendimiento en una simulación. Pero estoy seguro que si este mismo gráfico, o sea, este gráfico fue hecho ahora, es como actual, pero si este mismo gráfico hubiese sido hecho 10 años atrás, probablemente hubiésemos encontrado algo completamente opuesto. Mientras más poder computacional, probablemente demore menos, pero siempre va a haber un punto de inflexión en el cual aumentar el número de núcleos no sirve más. Y esto es porque es como que si muchos cerebros estuvieran trabajando a la vez para resolver algo, pero a la vez tienes más gente, más cerebros que necesitan comunicarse entre ellos. A veces la multitud estorba. Y este proceso de comunicación y de transferencia de información, si no es eficiente, es contraproducente. Bueno, ¿y cómo activar estos dos tipos de paralelización, tanto OMP? ¿Querías decir algo? Sí, por favor. De todas maneras, existe una diferencia. Pues, si utilizamos MPI, estamos dividiendo el dominio. Estamos dividiendo el dominio y si aumentamos el número de cores o el número de cores, básicamente lo que va a pasar es que van a haber muchos más trabajadores haciendo que eficientemente pueden encontrar. Pero ese trabajo, esa comunicación que tienen que tener esos cores también ocurre cuando utilizamos OpenMP, o sea, cuando estamos con la memoria, en este caso, compartida. De hecho, la memoria compartida, para ese ejemplo, o sea, toda la que se encuentra en una sola máquina, como que ya no necesita sufrir con la comunicación entre nodos, ¿no? Entonces, te ahorras ese paso, ¿ok? Pero normalmente no tienen nodos que tengan muchos cores, ¿cierto? Casi nunca pasa. Sino que es como que la compilación de muchos nodos puedes llegar a computar una gran cantidad de cores, ¿cierto? Sí. Entonces, a veces un solo nodo no será suficiente. Exactamente. Y a veces uno quiere moverse a utilizar otros nodos. Exactamente. Pero si te mueves a utilizar otros nodos, ya necesitas distribuir con MPI. Ok, sí, correcto. Correcto, y de hecho, gracias por tu comentario, me has hecho recordar algo. Existe una opción en Croco, ¿no?, que ya viene preconfigurado, se llama el XiOS, que es una opción para poder utilizar un trabajador de ellos, uno para decirle, tú te vas a encargar de redistribuir tareas y escribir los outputs. La escritura en Croco, si no está eficientemente hecho y sobre todo si está acoplado con un modelo biogeoquímico, puede ser más lento. Es un cuello de botella y de hecho yo tuve este problema no hace mucho. Escribir me demoraba mucho más, hasta 2 o 3 veces más que calcular. Porque se generan archivos gigantescos, sobre todo cuando son simulaciones grandes y a frecuencias, por ejemplo, diarias. ¿Sí se está proyectando lo que estamos viendo? Sí. Perdón, permítame un momento. Porque... ¿no? Lo que pasa es que cambio aquí la pantalla, pero no se actualiza. Entonces quiero saber qué están viendo ahorita. ¿Están viendo lo mismo? La curva del ejemplo de paralelización. No. Ok, voy a... ¿Esa no es la reunión? Ok. Ok, súper. Entonces voy a dejar de compartir y voy a hacerlo nuevamente. Un momento, por favor. Gracias.
Permíteme un segundo. Bueno, esa... Ok. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos activar esas opciones, tanto OMP o MPI? Hay algunas líneas que son importantes que hay que modificar, que de hecho ayer Yulei también mostró, exportar el número de threads y, bueno, en general, a modo bastante básico son esas líneas. Sin embargo, creo que lo más práctico es, para poder entender esto, es hacer un ejercicio práctico en vivo. No nos va a tomar más de 5 minutos, vamos a replicar el experimento que hemos hecho ayer, Penguela, para que esto sea rápido. Vamos a crear el experimento desde cero y vamos a hacer una pequeña sensibilidad y calcular el tiempo, cuánto demora, sin OMP, con un solo núcleo, y con OMP, utilizando lo máximo que el Leaf Croco, bueno, que son 4 núcleos. Rodrigo, hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Me dice Claudio, en un ejemplo como ese, ¿qué parte del problema es paralizado? ¿Y qué parte es en serio? Y no puede ser o no vale la pena ser paralizado. Perdón, Yulei, creo que no entendí la pregunta. Pues, pero dice. Ok. En un ejemplo como ese, ¿qué parte del problema es paralizable y qué parte es en serio y no puede ser o no vale la pena ser paralizado? O pregúntale a Claudio si quiere hacer la pregunta en vivo y ya. Claudio, si gustas, abre tu micrófono, por favor. Con mucho gusto prestamos atención a tu pregunta. Sí, o sea, es una duda cuando decimos que paralizamos un problema en Croco, por ejemplo, el 100% de lo que queremos procesar es paralizable o podemos decir que el 50% es paralizable. No sé si se entiende mi pregunta. Como para tener una idea de Ok. qué tan útiles son agregar más y más cores. Eso. Gracias. Ok, Claudio, gracias. Sí, no, de hecho, el 100% de la tarea sí es paralelizable. O sea, lo que se hace es decirle cuánto poder computacional, cuántos núcleos extras quieres usar para que todos esos trabajadores puedan hacer el cálculo en todo el dominio. Aquí debemos considerar que esta mejora en el tiempo no necesariamente es lineal. Y esto lo vamos a descubrir justamente ahora con esta parte práctica, que no nos va a tomar más de 5 minutos, en el cual tal vez ayude a esclarecer un poco esta duda, Claudio. Gracias. Gracias. Bueno, quienes quieran seguirlo lo pueden hacer, pero si no, ya igual se les va a compartir esta diapositiva. Voy a intentar seguir esta receta, ¿ok? Lo que voy a hacer es abrir el Leaf Croco. ¿Perdón? Listo. Más grande sí, mejor. Mira, cuando se te da así. Gracias, Yolanda. Súper. Bueno, esta es una versión previa de la versión Croco que ustedes manejan, pero la física es la misma y el objetivo se va a poder representar sin ningún problema. Ok, bueno, acá tengo mi máquina virtual. Para comenzar un experimento desde cero, lo mismo ocurría en la versión original. En este caso, ustedes lo tienen en el desktop. Yo lo tengo en una carpeta llamada Océano. Y dentro tengo este archivo de qt-config bash. Entonces, el primer paso es ejecutarlo. Por defecto se llama run. Está bien, créame todo. Y me va a crear en una carpeta llamada ex de experimentos. Ahí se encuentra la carpeta run. Entonces, bueno, ya voy a aprovechar y darle permisos a esa carpeta run. Sorry. Entonces, ya tenemos todos los archivos
para poder crear un experimento desde cero, y ahora lo que toca es abrir MATLAB. La diferencia con el Leaf Croco que ustedes usaban ayer, estaban utilizando las herramientas de creación de estos archivos de preprocesamiento con Python. Aquí les voy a mostrar solo de forma ilustrativa cómo sería con MATLAB. Sí. Dame un segundo. ¿Ahí mejoró la visualización? ¿Un poco? ¿Sí? Ok, excelente. Buenísimo. Bueno, ¿cuál es el primer paso para crear un experimento? Crear el dominio de simulación, crear la grilla. Entonces, ajustar parámetros adicionales, no. Bueno, a diferencia de los PyTools, MATLAB tiene estas cosas más cosméticas que nos muestra figuritas. Y es más, de hecho voy a modificar este archivo para que nos genere figuras solo de forma ilustrativa, para que tengan una idea de qué es lo que está haciendo MATLAB. Entonces, cuando usaban PyTools, ustedes colocaban Python, makegrid, Benguela.ini. En MATLAB es makegrid. Y aquí tienen unas opciones extras, como por ejemplo, pueden editar la máscara. Es decir, si no les parece que esta punta sea de esta manera, sino que sea tierra, si ya quieren crear una isla. O sea, de esta forma pueden afinar la línea de costa. ¿Ok? Pero mi consejo es mejor afinarla aumentando la resolución que intentando ajustar manualmente esto. Claro, si ven algo que sí está muy raro, sí lo pueden cambiar. ¿Ok? En este caso no lo voy a grabar. Y voy a crear la grilla tal cual por defecto. Bueno. Le doy no quiero editar la máscara. Entonces me va a generar como producto final la batimetría. ¿Ustedes reconocen esa figura? ¿Sí? Exactamente. Yo saqué esa figura y la puse en el... Exactamente. Esa es la batimetría. ¿Ah? Luego, el segundo paso, ya tenemos la grilla, forzamientos superficiales, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a utilizar esos archivos de forzamiento que se crean con Make Forcing. Hay dos modalidades de forzar Croco superficialmente, con la modalidad Forcing y la modalidad Bulk. Va a depender qué es lo que estás simulando, pero en general se le da más libertad y como que se tiene un mejor feedback entre el acoplamiento océano-atmósfera cuando se utiliza la parametrización Bulk. Y aquí MATLAB nos arroja un montón de figuritas para ir monitoreando cómo ha sido la interpolación de los datos que no han salido de la nada. Se encuentran por defecto en CrocoTools en datasets, son climatologías probablemente de COATS. Bueno, MakeBulk también nos va a mostrar otras variables meteorológicas que están relacionadas con el cómputo de los flujos de momento, de calor y de agua dulce. Entonces, una de esas figuritas del viento, bueno, tenemos humedad relativa, precipitación, etcétera, ¿no? Creo que fue esa la que coloqué en la tapa del cubo, representando la velocidad del viento. ¿Sí? Es cierto. Es cierto. Claro. Ayer, gracias, ayer cuando compilaron el modelo, había una opción en el CPPDEFs donde el forzamiento superficial era calculado de forma online. O sea, a medida que se ejecutaba, lo hacía legible para Croco. Entonces, otra forma de crear estos inputs es antes de simularlo con estos comandos MakeBulk. Y recuerden que lo que se hizo ayer fue un año en específico y no una climatología. Andrés. Se puede usar. Puede ser poner así. Pero ya para los vídeos más realistas, me igual mucho y tener archivos de varios tipos.
Entonces, en las recomendaciones, trabajarlo como lo estaban. Ambas funcionan. Yo creo que ahora más puedo hacerlo porque hay un paso y marca se demora en primeros sentidos, pero los datos están disponibles. Porque aquí interpolas con MATLAB, con el online interpolas con Fortran. Pero es la misma información, entonces no ganas, uno no es mejor que otro, son archivos WURF, pero leídos o ya interpolados antes de correr todo. Pero ya dominios lineales era un problema práctico. Gracias. ¿Sí? Ya que mencionar eso, esa opción de hacerlo en línea solamente está, digamos, funcionable de manera simple. O sea, si yo uso, por ejemplo, atmosféricos de GFS, CFS o el mismo Word, por ejemplo, ¿él ya lo tiene implementado o solamente actualmente funciona solo para ERA5? ERA5 y CFSR, me parece. El resto sí me tocaría borrar el proceso. Sí, para Works habría que usar algo así. Tenía una pregunta de si esas opciones de Make Clean, que el Make Google están para Python o solo están en MATLAB. Andrés. Make Clean. Creo que no lo han implementado en Python todavía porque el PRI es suficiente. Es nuevamente la misma información. El modelo solo necesita los bordes. Con el Clean generas información adentro, generas un archivo con información adentro que no usas. A menos que hagas así, nudging, algo más, una simulación al borde. Entonces, para la mayoría de las aplicaciones, la gente usa más el GRI, que también son archivos más pesados, pero todavía, ahora, yo diría, si el pueblo lo pide, uno dice, oye, realmente queremos el Make Clean en Python, le da razones a la gente que lo desarrolla, o lo puedes implementar tú también, o sea, es código abierto, ¿no? Pero en este momento no existe, pero no es que sea necesario tampoco. Gracias. Tu pregunta, Make Clean, ¿ok? Bueno, también hay que tomar en consideración que estas tools en MATLAB fueron desarrollados de hace muchos años, ¿no? Entonces, definitivamente, PyTools todavía está en una fase inicial y tal vez eventualmente tengas estas opciones. Forzamientos laterales, es decir, esta función MakeClean está creando el cubo sólido. Y ahí nos muestra varios snapshots para tener una idea de cómo va creando, ¿no? Entonces lo voy a cerrar las figuras. Y MakeBree, que solamente sería los bordes, es decir, esta función está creando estas secciones verticales, los laterales del cubo. Ahorita lo vamos a ver con NCView para tener más certeza, pero estas figuras ya nos dan una buena idea, ¿no? Está interpolando temperaturas, salinidad. Si fuera con bioquímica, extrapolaría de base de datos tridimensionales también los trazadores bioquímicos, oxígeno, nitrato, fosfato, etc. Y ahí nos está creando las condiciones de frontera. Entonces, él solo va a crear las laterales que están abiertas. En este caso, las 4 están abiertas, por eso nos crea las 4 direcciones. Entonces, esa es una de las caras del cubo que pegué también. Bueno, tenemos en la región este, en la región oeste, y así va, etc. ¿Sí? Una respuesta al océano, pero esas fronteras cerradas tienen aporte de ríos. Ahí, ¿qué hace uno? El río, de hecho, es una conexión de frontera de tipo input-output. Entonces, esto lo van a ver en la tarde. Andrés, ¿tienes algún comentario sobre...? Se activa la opción fuentes puntuales. Ok, entonces ya tenemos casi todo, ¿cierto? Lo que nos falta es el archivo inicial. Pero como esta es una versión previa a la que ustedes tienen, el archivo inicial ya ha sido creado. Y si no, le hubiese dado make ini simplemente.
Esto lo podemos ver en Crocofile. Recuerden que ahí van a estar todos los inputs. Acá tenemos forzamientos atmosféricos, la grilla, el archivo inicial y los forzamientos laterales. Con esos 4 es suficiente para lanzar la simulación. Entonces, lo que toca ahora es compilación y lanzamiento, ¿no? Océano. Experimentos. Okay. Atención que no he modificado nada lo que viene por defecto, pero veamos lo que hay en SensePPDevs. Recuerden que en la segunda opción dice paralelización. Ambas tipos de paralelización, OMP y MPI, están desactivados. Entonces, ahorita está compilando sin paralelización. Vamos a abrir otra ventana. Hay un programa llamado HTOP o CONTOP y lo que nos muestra HTOP, nos está mostrando, ¿cierto? Otra vez se congeló. Perdón, voy a tener que compartir nuevamente mi pantalla. Ok. Bueno, vamos a Océano. Disculpa. Parte inferior derecha. ¿Aquí está bien? Full screen. Full screen. No. Show my screen away. Show my screen away. No. Es del computador, cierto. Cierto. Es de este para ponerlo acá. Gracias, Yulei. Bueno, lo que no se vio, así que lo hacemos otra vez. Estamos en el proceso de compilación y le estaba mostrando este archivo CPPDevs, donde ambas opciones de paralelización están desactivadas, ¿no? Entonces, lo que está compilando aquí el modelo es simplemente el mínimo poder computacional posible. Aquí hay un programa llamado HTOP, en el cual se puede monitorear los 4 núcleos que esta computadora tiene. El proceso de compilación también tiene cierta carga, ¿no? Mientras se compila, los 4 están siendo parcialmente ocupados. Entonces, la compilación acabó y lo que toca ahora es mandar a simular. Este paso para mí es súper estresante. Y supongo que para muchos modeladores igual. Me causa mucha ansiedad porque muchas cosas pueden salir mal. Entonces, acá quiero hacer una pausa, regresar a esta presentación. Bueno, acá les muestro un resumen de los comandos y de lo que genera y lo que cada uno hace. Y para lanzar esta simulación, tenemos que editar el archivo bash, a diferencia de lo que hacían ayer que llamaban al ejecutable y la configuración estaba en el punto .in. Esto es un modo bash, es decir, es un modo automatizado para poder lanzar la simulación. Entonces, si en principio se sienten un poco más cómodos para modificar todo aquí, que es más operativo, de esta forma acá tú puedes colocar, por ejemplo, el paso de tiempo, que por defecto en Benguela, en el experimento que se hizo ayer, está en 3.600 segundos, es decir, 1 hora, ¿no? Luego, acá en el bash, tú le dices cuánto tiempo quieres simular. Está como en 10 años, pero como es solo una prueba, necesitamos simular 1 año y solamente 1 mes. En el caso necesitaras modificar esto, ¿se está moviendo?
No, creo que se congeló otra vez. Perdón. Disculpen estas... ¿Sí? Ok. Entonces hay que modificar el tiempo de simulación en este archivo .bash. En este caso no queremos 10 años, queremos solamente un año, queremos un mes, ¿verdad? Y por defecto, bueno, por convención también, el número de días que tiene un año climatológico son 30 días. Entonces, en esta parte inferior donde se coloca la frecuencia, aquí podemos decirle con cuánta frecuencia queremos las salidas Croco. En este caso quiero un promedio mensual cada 30 días y que la history se calcule cada 15 días. O sea, vamos a extraer 2 instantáneas cada 15 días y un promedio. ¿Dónde le hago? ¿Aquí? Profe, qué pena, le hago una preguntita. Gracias. Listo, ya lo amplié. Sí, Santiago, ¿cierto? Adelante. Sí, profe, es que tengo un problemita con el VirtualBox. En serio que he intentado habilitar todo para que me deje copiar, pero me toca escribir todo. Ya la habilité en dispositivos. No sé ya qué más hacer con ese VirtualBox para que me deje copiar un código que está, un script que está muy largo. ¿Tú crees que podrías mandar esta duda en el break o tal vez un correo a Yulei para poder ayudarte específicamente? Claro, claro que sí, yo lo dejo escrito en el chat. Sí, por Muchas favor. gracias. O si no, escríbele directamente a Andrés, él podría colaborarte con esto. Bueno. Bueno, muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces, rápidamente, lo que hemos hecho es decirle, bueno, quiero promedios cada 30 días, por lo tanto, el average solo tendrá un frame temporal y el history tendrá 2. Bueno, entonces ya estamos listos para lanzar la simulación. Me voy a ubicar en mi carpeta, en este caso es Océano, para ustedes es desktop, ¿cierto? Experimento. No. Océano, experimento, run. Ok. Ya fue compilado, por lo tanto, lo único que hay que hacer, a diferencia de ayer, que era /croco, espacio croco.in, sería run croco.bash. Y como les mencionaba, esto para mí me causa mucha ansiedad, por lo tanto, me gustaría hacer una pausa en este momento y conversarles sobre... una pausa didáctica a lo largo de ese desarrollo en vivo. Gracias. Ok. Entonces, siempre nos enfocamos en la parte técnica, ¿no? Pero recuerden que esto es código. Un punto mal puesto puede, bueno, a mí al menos me arruina el día completamente. Si no compila, si se cae, y mi mayor terror es el blow up. Sobre todo el blow up no al inicio, sino cuando ya tengo 10 años simulando 20 años, que no me di cuenta que el modelo no era lo suficientemente estable desde el inicio. Entonces, me gustaría conversar sobre eso con ustedes. Vamos leyéndolo juntos y les voy a hacer entrega de una herramienta. No lo vayan a abrir, por favor. ¿Ok? ¿Me ayudas a pasarlo para tus compañeros? Entonces, la incertidumbre nos recuerda algo muy básico en la filosofía. Pero no lo abran. Gracias. No lo abran. No. No lo toquen. Está bien. La incertidumbre nos recuerda... Ah, sí. No. Ok. La incertidumbre nos recuerda algo muy básico de la filosofía, ¿no? Nunca conocemos la realidad completa, sino solo aproximaciones. El modelo Croco no miente, pero tampoco es la verdad absoluta. Es una interpretación basada en ecuaciones, supuestos, Bucinski, incompresibilidad.
y datos incompletos y está lleno de interpolaciones y extrapolaciones. Los resultados no representan el futuro, no representan lo que realmente pasa o va a pasar, sino es el escenario más probable basado en las ecuaciones, en algo que realmente sabemos que funciona. Y bueno, y hay que aceptar que la incertidumbre es aceptar que el conocimiento científico no es perfecto, sino que es provisional y mejorable. Entonces, acá tengo una reflexión que me gustaría que todos incorporen, no lo abran. Que es la incertidumbre del modelo también es humana. Cuando Croco se cae o no corre, el estrés y la ansiedad aparecen porque confundimos el fallo técnico con un fallo personal. Entender que la incertidumbre es parte natural del modelaje ayuda a bajar este estrés, esta presión, esta carga que tenemos sobre nosotros. Y bueno, y hay que ver el problema como parte del proceso científico, no como un juicio sobre nuestra propia capacidad. Que se caiga el modelo, que algo no funcione, no es culpa tuya, estamos aprendiendo. Y en este punto, que es un curso básico, lo estamos viendo como una caja negra, como Andrés dijo, o como una bolsa de papel, ¿no? Entonces, quiero que todos toquen esa bolsa de papel, que intenten saber qué hay dentro. No lo abran, ¿ok? Sí, exactamente. Ok. A lo largo de más de una década ¿sí? ¿Ya lo sintieron? ¿No? ¿Sí? ¿Pan de bono? Me encantaría que fuera pan de bono. Ok. Permítame. Okay. Creo que Yulei ya te... No. Ok, bueno, ya muchos han intuido esto, ¿verdad? A lo largo de más de una década de experiencia es algo que nadie me enseñó, pero que tuve que aprender a lidiar con ese estrés y con la ansiedad de que el modelo no compile o que algo se caiga. Lo pueden abrir, son dos cosas fundamentales. Azúcar, ¿ok? Chocolate, para prestar atención, y esto les va a servir por la tarde, ¿eh? Cuando hagan el cambio de dominio con Andrés, esa es una píldora importante para que presten atención. Bueno. Y el otro, ya lo han visto, es para lidiar con la ansiedad. Bueno. A algunos le tocó 2 chocolates, a otros 1, lo siento, es el azar. El modelo es así también, ¿ya? Entonces, ¿sobraron? ¿Faltaron? Sí, no, sobraron. Ok, lo puedes cambiar, ¿eh? Ok, lo pueden cambiar. Bueno, yo no uso ese apretable porque deja mucha escarcha. Hoy amanecí con un par de puntos en mi cara, pero uso esto que me ayuda muchísimo para poder lidiar con eso. Entonces, con ese dado que tengo en la mano ya puedo lanzar la simulación, ¿no? Ok. Bueno, ya fue lanzada la simulación. Fíjense. El monitoreo nos muestra que solamente un núcleo fue usado. No sé si vieron. Lo voy a hacer otra vez. Voy a lanzar la simulación otra vez. De hecho no ha acabado, ¿cierto? De hecho no ha acabado. Ya acabó, ok. ¿Sí lo vieron o lo hago otra vez? ¿Otra vez?
Adelante. Voy a hacerlo otra vez, no pasa nada, ya está. Fíjense en la derecha, el núcleo 1 o el 4, bueno, o 3, está ocupado al 100% y los otros no hacen nada. Y está simulando. Eso significa que tenemos algo de poder computacional que estamos dejando de usar. Y esta simulación, vamos a tomarle el tiempo. Por ejemplo, de este minuto, demoró como 30 segundos. ¿Ok? Ahora vamos a ejecutarlo con OMP. Lo que hay que cambiar es en el cppdef. ¿Perdón? Ok, se congeló otra vez, ya lo descongelo. Un momento. Perdón. Vamos. Estoy presenting. ¿Se ve? ¿No? ¿Está presente? ¿Se ve? No, no, ¿verdad? Ok, se ve, solo que está lento. Bueno, para poder activar OMP, voy a la opción de cppdef, que está por defecto como undef, y le pongo define. ¿Ok? Entonces, luego de haber modificado eso y salvado, lo que hay que hacer es mandarlo a simular. No. Exactamente. Hay que compilarlo otra vez. Jobcom. Okay. Eso felizmente no demora mucho y es curioso cómo la compilación también consume algo de recurso computacional. Y es decir, es la misma configuración, la misma simulación, la única diferencia es que le hemos dicho en el param que use 4 núcleos. Bueno. Les aconsejo que guarden ese chocolate para la tarde. Andrés va a dar cambio de dominio. Ahí van a necesitar prestar atención. Ok. Aquí está. Entonces ya, estoy listo para ejecutar el bash. Y ahora los 4 están trabajando, ¿no? Entonces, teóricamente, en la práctica, demoró mucho menos. Demoró 10 segundos, tal vez. Lo que antes demoró 30, ahora 10. Entonces, la mejora a veces no es lineal. Si bien es cierto, ahora usamos 4 núcleos, pero 1/3 de tiempo está bien. Y esto va a ser más significativo cuando acoplen biogeoquímica, ¿verdad? Entonces, con eso ya hemos demostrado que es tan fácil como, bueno, fácil entre comillas, como activar un CPP key, compilar otra vez y lanzar su simulación y va a ser mucho más rápido. ¿Listo? Ahora sigamos. No sé cómo estamos de tiempo, Yulei. ¿Estamos bien? Me faltan unos 10 minuticos y acabo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a seguir. Quisiera comentarles sobre 2 aspectos súper importantes a la hora de lanzar una simulación, que es la estabilidad. Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio que nos indica en cuánto mejora el tiempo de simulación de un mes cuando usamos paralelización. Ya lo hemos hecho. 1/3 de tiempo para este ejemplo. La segunda tarea es, ahora vamos a incrementar el paso de tiempo de 3600 segundos, que por defecto es 1 hora,
vamos a cambiarlo. Vamos a aumentarlo a ver qué pasa. Vamos a darle ahora 5.400 segundos, que creo que es 1 hora y media. Bueno, ¿dónde se hace el cambio en este caso? Como estoy utilizando el bash, pues me voy al bash y en la parte superior, ¿sí se está viendo? En la parte superior, donde dice Model Time Step, está a 3.600, pues, ok, ahora quiero que haga menos cálculos, ¿no? Que demore más. Un mes y hace la simulación un mes después. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Por lo menos, ahí cuando cambias el tiempo del modelo, ¿cierto? Los pasos, comienza desde cero. En este caso sí. Sí, lo pude haber retomado para febrero. No, pero sí, digamos, con ese paso de tiempo de 3.600 segundos, ¿es un mes entero que simula o hace el salto al mes? Ok, entendí tu pregunta. Bueno, el paso de tiempo es solamente eso, es decirle al modelo cada cuántos segundos, cuánto tiempo él tiene que hacer cálculos. Pero el periodo de simulación, gracias por tu pregunta, me has hecho acordar que tenía este concepto por aquí. Se le llama el num times, se lo muestro, se lo muestro. El num times, que es el número de veces que el modelo simula, la verdad, tenemos que decirle a Croco cuánto tiempo en segundos queremos simular. Si queremos simular un mes como ayer, son 2.500.000, no sé cuántos mil segundos. Al tú proveerle el paso de tiempo, él automáticamente divide eso y ya sabe cuántos cálculos va a hacer. Es decir, este bash, como es automatizado, no te permite decirle cuántos segundos va a simular porque está colocado de esta forma, de qué año y cuántos meses. El periodo está por detrás de esta configuración. Pero lo que hacían ayer en el punto in, tú le decías cuántos pasos es tiempo. O sea, cuántas veces calculas, ¿sí? El periodo, ¿perdón? ¿Sí? ¿Sí? Si esto representa el tiempo de simulación, digamos un mes, y tu paso de tiempo es de 1 hora, cada hora va a ser un cálculo. Si el paso de tiempo es más grande, va a ser menos cálculos. Si es más fino, más cálculos y se va a demorar más. Entonces, ahí viene una pregunta. Entonces, si yo quiero simular algo, mejor elijo un paso más o menos grande para no demorar tanto, ¿no? Y ahí viene una restricción llamada la condición CFL. No podemos elegir al azar un paso de tiempo. Hay ciertos criterios de estabilidad numérica. Entonces, este ejercicio nos va a llevar a eso. He modificado de 3.000... Perdón, tú querías decir algo, ¿no? Disculpa. Yo lo estaba haciendo con el punto bash. Ok, bien. Entonces, se puede poner a correr cualquiera de los dos. Sí. Que lo que me preguntaba es si en el punto in todavía hay un paso de tiempo de 3.600 y lo modificas acá. Genera una discordancia, pero no, porque aquí le estás diciendo es que le ponga simular es basado en esto, sí. no en el otro. Sí, gracias por tu pregunta. De hecho, en el folder tienes un croco in y tienes un croco raya inter.in. ¿Ya? El bash va a leer el interin, a pesar que no es una simulación climatológica. Va a leer otro punto in que está no con información puntual, manual, sino con variables que se calculan en base a esto, y él te calcula internamente el verdadero punto in. ¿Ok? No va a haber conflicto. Todo lo que modifiques en el bash está en el bash. Entonces, ya está, hemos aumentado el paso de tiempo. Al aumentar el paso de tiempo, estamos disminuyendo el número de cálculos. Vamos a lanzar la simulación. Y ese es el mayor terror de Andrés, tal vez el mío también, blowout. Velocidad de 100 metros por segundo. No creo que las mayores corrientes en el mundo, no sé, la del Golfo, la de
3 metros por segundo ya es excesivo, ¿ok? 100 metros por segundo, algo pasó, algo sumamente irreal, que el modelo ni siquiera pudo comenzar. Y todo eso debido a una mala elección del paso de tiempo, que no tiene nada que ver con la condición de frontera, ni que tu experimento está mal. Lo que está mal, bueno, mal entre comillas, es una mala elección del paso de tiempo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, ok, entonces yo voy a hacer mi propio experimento, qué paso de tiempo sería el que tú me aconsejas? Bueno, antes quiero recordarles que cada vez que lanzan un experimento, ya sea fallido o no, en la mayoría de los casos se va a escribir un archivo llamado .out. Se ha hablado poco de ese .out, pero considero que es súper importante. Sí se mostró, en el .out es un resumen de todo lo que el modelo ha entendido. ¿Ok? Y aquí te va a decir cuál fue tu paso de tiempo, cuántos cálculos se pretendieron hacer, qué forzamientos utilizamos, qué variables vamos a escribir, qué CPPX están activados, cuál es el nombre de tu experimento, si tienes OpenMP, cuáles son tus fronteras. O sea, es como la caja negra del avión. Todo lo que necesitas saber se encuentra aquí. Y en el .out hay una parte muy interesante que llamado CUMax. El CU viene de Curran, ¿okay? De la conexión CFL, Curran, Ferreris y Lewy. Ese es el CUMax que para este experimento fallido de blow up vale 0.978. 0.978. Por lo tanto, lo que les aconsejaría hacer ustedes es, ok, ya sé cuánto vale mi Curran, voy a Océano, ejecuto esta función que luego se las comparto, que está en Python, cfl.py, te va a preguntar la resolución espacial, 1/3 de grado, más o menos 36 kilómetros. Delta T que has usado para este fallido experimento fue de 5.400 segundos. El CFL, que es el CUMax, que lo tenemos acá, que es 0.97. No es necesario tanta precisión, con 3 números está bien. Y te va a decir que te aconsejaría usar un un paso de tiempo de 4.800 segundos. No 1 hora y media, sino 1.200. Pero ese es el tope. ¿Ok? Nunca uses ese. Lo puedes usar, está bien, pero es como tu tope. Bueno, entonces vamos a probar. Ok, se me aconseja 1.200 segundos. Entonces voy a cambiar el paso de tiempo a, 4.800 segundos. ¿Sí? Grabo, compilo otra vez, lanzo la simulación, agarro el antiestresante y funciona. Ahora ya no hizo 720 cálculos, sino solo 540. Menos esfuerzo. Va a acabar más rápido. Y acabó en 10 segundos, tal vez, ¿no? Porque también tiene OMP. Entonces, una forma de ahorrar tiempo y poder computacional no solamente es activando la paralelización, sino jugando con el delta T más apropiado. ¿Preguntas hasta aquí? Y finalmente una parte teórica, o sea, no voy a demostrar, no voy a mostrar ecuaciones, simplemente voy a llamar su atención con un experimento mental. Muchos recordarán de la física cuántica. La velocidad de la luz es inviolable, ¿cierto? Se conoce que nada en el universo puede ir más rápido que la velocidad de la luz. El espacio y el tiempo se sacrifican, se deforman, se ralentizan, tal que aquella partícula o aquella onda que está viajando con su propia velocidad no sea capaz ni siquiera de acercarse a ese umbral, 300.000 kilómetros por segundo. El modelo Croco es un universo. Él también tiene sus velocidades umbrales. La velocidad umbral del sistema, de esta grilla que tú has creado, se puede inferir. Velocidad es cambio de posición o distancia respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Cuál sería el delta? Por ejemplo, aquí. Velocidad del sistema de Croco, de Benguela, sería delta X sobre delta T.
¿Cuál es la resolución, o sea, la escala mínima que Benguela tiene? 36.000 kilómetros, que es la resolución que le hemos dado, 1/3 grado. El paso de tiempo por defecto es 1 hora, 36.000 segundos. Van a hacer cálculos y esto le va a dar 10 metros por segundo. Es decir, este experimento por defecto, su velocidad umbral es 10 metros por segundo. No tolera nada que se le acerque a eso. Ninguna partícula, la circulación no puede acercarse a esta velocidad umbral. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un blow up, como tuvimos hace poco? La forma de que el modelo simule correctamente y no se caiga es aumentando esta velocidad umbral. Aumentarlo. ¿Cómo aumentamos este cociente? Aumentando, o sea, degradando la resolución, haciéndola más gruesa, pero como la grilla ya está hecha y los bordes también, esto se queda intacto. Entonces debemos disminuir el tiempo, el paso de tiempo. Por eso, al disminuir el delta T, estamos aumentando el umbral y dejando que el modelo funcione. Para que me entiendan mejor, por ejemplo, ¿han visto esas, cuando la gente baila con esas luces estroboscópicas? La gente se mueve rápido, pero la luz del sistema solo te da ciertos snapshots, y para el sistema tú te mueves lento. Entonces, va a haber un punto en el cual a cierta frecuencia tú vas a estar parado a pesar que realmente te estás moviendo mucho. Eso significa que el sistema no tiene la capacidad de poder ver lo que está ocurriendo. Las ondas se están propagando mucho más rápido que la velocidad que el sistema puede mirar. ¿Ok? Entonces, de esa forma es que ustedes pueden más o menos estimar un paso de tiempo apropiado, ¿no? Y ya para finalizar, acá solamente lo voy a comentar, el periodo de spin-up que se han venido comentando mucho, es ese periodo transiente, es ese periodo inicial que hay que descartar siempre. Si es una simulación climatológica, como el típico caso de Benguela, y si esto comenzara del reposo, probablemente necesitaríamos muchos años para poder remover estos primeros años. El experimento que hicieron ayer no comenzó del reposo, comenzó de Mercator y comenzó de ERA 5. El INI, si lo ven, tiene información. Por lo tanto, en ese caso, no demoraría tanto. Bueno, pero cuando realicen su simulación interanual, o prefiero llamarle plurianual, porque de por sí ya tiene la variabilidad interanual, hay varias estrategias que existen para poder lidiar con el spin-up. La simulación interanual también tiene un spin-up, pero no porque comience el de reposo, sino porque los primeros años están como mal, sino porque las condiciones de frontera y superficiales provienen de otros productos que están en otras grillas que tienen su propia dinámica. Entonces, tienes que acostumbrar a tu modelo Croco a esos forzamientos. ¿Ok? ¿Cuántos años? No sé, depende hasta que la validación te diga que es lo suficientemente realista. Bueno, con eso concluyo mi presentación, solo para llevar a casa un par de ideas clave. Una simulación paralela con OpenMP. Muy rápida, no sirve si es inestable, pero una simulación estable no es útil si no se deja pasar el periodo transiente, estos primeros años. Y el croco de abajo te sugiere que es mejor elegir un delta T, un paso de tiempo que sea conservador. No te vayas a ese límite, déjalo en, por ejemplo, 1 hora y 20 funcionó, pero mejor que sea 1 hora porque quién sabe, se generan inestabilidades numéricas después de 10 años. Verificar la estabilidad antes de aumentar núcleos no fue lo que hemos hecho ahora, nosotros lo hemos hecho al revés, pero el consejo es primero verificar el delta T, que todo esté bien, y luego activar OpenMP. Y bueno, descartar siempre el periodo transiente o el spin-up, ¿no? Y bueno, existen algunas herramientas en Diagnostic Tools o Visualization Tools, no sé, pero que nos ayudan a poder mirar la evolución temporal de ciertos parámetros integrados, ¿ok?
para poder mirar cómo este periodo transiente o cuánto sería adecuado considerar un periodo transiente, ¿no? Solo de forma ilustrativa, cuando cuando lancen una simulación desde el reposo y se calculan o se plotan la energía cinética, esto va a comenzar desde cero y eventualmente la energía sube y tiene que estabilizarse. Cuando vean que, no sé, ha pasado, digamos, 20 años y ahora esa